Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Hermanos, muchas gracias por estar nuevamente conmigo, muchas gracias por estar escuchando estos temas y pues es un placer para mí poderles servir a través de este apostolado, de este servicio que el Señor me permite compartir con ustedes. Y bueno, el tema pasado que compartí fue el verdadero sentido de mi vida y ahora quiero compartirles el tema la docilidad, que tiene mucho que ver con este verdadero sentido de vida. En relación a la docilidad, pues es simplemente que si yo no soy dócil, no puedo ir por el camino del Señor. Pero bueno, vamos a platicar de esto. Yo puedo pensar que ustedes son dóciles, que han ido caminando en las inspiraciones del Señor, que han buscado hacer la voluntad de Él en todo y en todo lo que han hecho, en todas las decisiones que han tomado, en todos los momentos de su vida. No lo sé porque no los conozco a ustedes, pero yo sé que yo mucho tiempo no he sido dócil, que mucho tiempo de mi vida, gran parte de mi vida, pasé sin ser dócil, haciendo las cosas a mi manera, con mis propias fuerzas, haciendo solamente lo que yo deseaba, lo que yo quería. Que claro, detrás de todo estaba nuestro Señor, estaba Dios cuidándome, ayudándome, aunque yo no lo reconociera. Gran parte de mi vida yo pensaba que todos los logros que iba teniendo eran por mis capacidades, por mis conocimientos, por mi inteligencia. Y probablemente mucho de esto sí se dio por esto que acabo de mencionar, pero todo esto me lo dio Dios. Y ahí es donde me tengo que detener yo. Perdón, es donde tengo que reconocer que todo eso lo he tenido y lo tengo por la gracia de Dios. Y que yo tengo que ir siendo dócil a las inspiraciones de Dios para poder ir poco a poco entrando más en la voluntad de Dios y saliendo de mi voluntad. Si no hay docilidad, no puede el Señor obrar en mí. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. ¿Y qué es lo que yo entiendo por docilidad? Lo que yo entiendo por docilidad es el que yo me permita ser guiada, el que yo sea obediente y busque ir haciendo lo que Dios me va pidiendo en mi vida. Eso es para mí docilidad. La docilidad es algo que vamos adquiriendo, hermanos. Yo creo que como seres humanos somos muchas veces arrebatados, acelerados y no somos dóciles a esas inspiraciones que vienen del Señor. A veces el ser dócil requiere de muchas experiencias dolorosas, de muchas caídas, de muchas lastimadas, de muchos tropiezos que nos llevan a darnos cuenta que la manera en que hemos ido nosotros viviendo no nos ha ido funcionando. Que la manera en que hemos ido afrontando las situaciones de nuestra vida no han funcionado, porque el día de hoy no estamos bien, porque el día de hoy estamos llenos de tristeza, de enojo, de frustración,
de coraje, de odio, de resentimientos, de tantas cosas que vamos llenando nuestro corazón y que en lugar de permitirle a Dios entrar y morar en él, cierran las puertas para que el Señor entre. Porque el Señor no va a entrar en un corazón que ya está ocupado por el odio, por el resentimiento, por el rencor, por el reclamo, por tantas cosas como a veces llenamos nuestro corazón, con las que a veces llenamos nuestro corazón. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, porque hay momentos en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta que así está nuestro corazón. Algunas veces creemos que esa es la manera en que debe de estar nuestro corazón, lleno de cosas negativas, lleno de enojos, lleno de resentimientos, lleno de malos deseos. Y creemos que ese es el estado normal de nuestro corazón. Y no es así, hermanos. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vayamos siendo dóciles a lo que Él nos va indicando para ir sanando poco a poco. Ir saliendo poco a poco de esos sentimientos negativos que hemos ido acumulando durante nuestra vida. Es impresionante a veces conocer personas mayores, estoy hablando de personas de 80, 90 años, que lejos de sentirse satisfechas por todo lo que han vivido, satisfechas porque el Señor les ha permitido estar aquí, disfrutar de muchas cosas en la vida, están llenas de reclamos, de odios, de crítica, de enojo. Están solamente viendo lo negativo dentro de lo positivo. Es triste escuchar estas personas que a esa edad todavía tengan el corazón lleno de odio y de resentimiento. A diferencia de cuando tenemos la oportunidad de conocer personas de esta misma edad que han buscado vivir con Cristo, caminar en el camino de Cristo, las encontramos llenas de agradecimiento por estar donde están, por haber vivido el tiempo que Dios les ha permitido vivir, por haber disfrutado todo lo que han disfrutado. Y la gran diferencia entre unas y otras es el que las personas que están agradecidas están cerca de Dios. Que estas personas que encontramos en nuestro camino, que le dan gracias a Dios por todo lo que les ha dado y también por lo que no les ha dado, están llenas de Dios. Han caminado con Dios. Esa es la diferencia. Podría yo decir hoy que han sido dóciles a las inspiraciones del Señor. Seguramente muchas veces tú y yo he escuchado estas palabras: sé dócil, compórtate con docilidad. Y probablemente nos hemos dicho, bueno, ¿y qué es ser dócil? ¿Qué es comportarme con docilidad? Yo aquí puse en este tema que estoy compartiendo con ustedes, es ser dócil es ser obediente, buscar tener mansedumbre, recibir con apertura y con facilidad las enseñanzas de los demás. Eso es ser dócil, hermanos. Ser dócil es abrirnos a esa enseñanza que Dios nos tiene cada día de nuestra vida y que nos hace ir dejando atrás lo que no nos ayuda y llenándonos de eso que sí nos ayuda, que nos da alegría,
fortaleza, deseos de seguir adelante. La docilidad es algo que se va practicando a través del diario vivir. Muchas veces a través de estas pruebas de fe que el Señor permite que vivamos. Estas pruebas de fe que a veces nos duelen y nos rasgan el corazón. Esas pruebas de fe que nos hacen sentir que no vamos a poder levantarnos de esta situación que hoy estoy viviendo. Pero que si yo soy dócil a las inspiraciones del Señor, Él me va a decir por dónde y de qué manera debo caminar. Pero necesita de mi docilidad, necesita de mi obediencia, de mi mansedumbre y mi deseo de aceptar las enseñanzas que Él tiene para mí en esta situación concreta que hoy estoy viviendo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias de vida, unas agradables, otras desagradables, otras muy desagradables. Y podemos ponernos a pensar qué tan dóciles hemos sido en esas experiencias a la voluntad de Dios. Al día de hoy, ¿acepto yo esas experiencias dolorosas que Dios ha permitido en mi vida? ¿O sigo peleando contra eso, reclamando a Dios por lo que hizo o por lo que no hizo? ¿Por lo que me dio o por lo que me quitó? ¿Cómo estoy el día de hoy? Ya lo he dicho en otros temas, la decisión está en cada uno de nosotros. Nadie va a decidir por mí. Un mismo acontecimiento, una misma situación, una misma experiencia, la pueden asimilar y vivir de diferente manera cada persona. Nadie es igual a otra. Tenemos la libertad. Esa libertad que Dios nos ha regalado para que decidamos ser dóciles, tener esa obediencia, esa mansedumbre y ese aceptar las enseñanzas del Señor. Muchas veces, hermanos, no encontramos en nuestro caminar el cómo seguir adelante. A veces no encontramos respuestas a cosas que nos van pasando y que creemos no merecer. Y que muchas veces le decimos al Señor, ¿por qué me mandaste esto? Yo no he hecho mal a nadie. Yo no he tratado mal a nadie. Y no es porque Dios nos quiera castigar, porque Dios no es un Dios que castiga. Dios nos quiere enseñar a través de esto que Él permite en nuestras vidas. Dios es un Dios que trae a nuestra vida muchas sorpresas, novedades. Sorpresas y novedades que son vivas y eficaces cuando yo soy dócil a sus inspiraciones. Cuando yo puedo discernir los sentimientos y los pensamientos que llegan a mí a través de esto que el Señor permite. Pero para que yo pueda discernir la voluntad de Dios en mi vida, debo tener una actitud de docilidad para obedecer y para recibir las enseñanzas que el Señor me quiere dar. Docilidad para aceptar la voluntad de Dios en mi vida. No buscar hacer mi voluntad, porque seguramente me voy a equivocar.
Cuando yo acojo y asumo la voluntad de Dios en mi vida, con docilidad, escucho lo que Dios me quiere decir, no lo que yo espero que me diga o lo que me gustaría que me dijera. A Dios yo no le puedo quitar la libertad de decirme o pedirme lo que Él quiera, porque Él tampoco me quita la libertad de que yo diga o pida lo que yo quiera. Dios es un Dios de amor y de libertad, hermanos. Si en algún momento nos han hablado de Dios como un Dios que castiga, como un Dios que permite los males en tu vida como un castigo a tu manera de vivir, este no es el Dios del que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de un Dios que es amor, de un Dios que siempre perdona, de un Dios que siempre nos acepta tal y como somos. Él no nos pone condiciones. Él no nos pide determinadas cosas para amarnos. Él nos ama tal y como somos. Dios es un Dios libre y también un Dios de sorpresas. Un Dios que nos sorprende con lo que va haciendo día a día en nuestra vida. No tenemos ni debemos dejar de sorprendernos de lo que Dios va haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Porque ¿cuántas veces te ha pasado? A mí muchas veces me ha pasado que la lectura de un evangelio en este momento me dice una cosa. Pasa el tiempo, vuelvo a escuchar esa lectura. Esa misma lectura me dice otras cosas. Dependiendo de la docilidad que yo tenga para escuchar, dependiendo de la docilidad que en ese momento manifieste para escuchar y vivir la palabra de Dios. Y bueno, se esperaría que mientras más conocemos a Dios, más dóciles tenemos que ser. Se esperaría que mientras más cercanos nos sentimos a Él, a través de la oración, de la comunión, del acercarnos a los sacramentos, de la confesión, más dóciles tenemos que ser. Sin embargo, a veces esto no sucede. A veces pareciera que cuando decidimos entrar en una vida con Cristo, empezamos a tener más dificultades. Cuando nos hemos decidido a estar cerca de los sacramentos, de la confesión y de la comunión, pareciera que vienen más dificultades, vienen más contrariedades. A veces, si no perseveramos, si no oramos, si no le pedimos a Él la fortaleza para seguir adelante, nos podemos quedar en el camino, hermanos. Nos podemos quedar reclamando, enjuiciando, alejándonos de Dios porque no fue lo que yo esperaba, no hizo lo que yo quería. Probablemente esto haya sido no porque Dios no lo haya querido, sino porque yo no fui dócil a lo que Él me fue inspirando. Porque probablemente en algún momento del camino me desvié y ya no supe cómo regresar. Pero sabes, hermano, que tenemos que tener la confianza de que aunque tú o yo nos desviemos de ese camino, nos perdamos, dejemos de ser dóciles, Dios nos vuelve a llamar, nos vuelve a buscar,
nos vuelve a indicar el camino. Solamente necesita de ti, de mí, la docilidad, que es la obediencia, el aceptar sus enseñanzas, la mansedumbre. No podemos vivir o buscar vivir con docilidad si no somos obedientes, si no soy obediente. No puedo vivir en la voluntad de Dios si no soy dócil a sus inspiraciones. Si sigo haciendo lo que yo quiero, dejando de hacer lo que quiero, lo que no quiero, y una serie de cosas que lejos de irme llevando a ser más dócil, me van llevando a ser lo contrario, más rebelde. Me van llevando a reclamar cada vez más que las cosas no se están dando como yo las quiero, como yo las espero. Hoy tú y yo podemos preguntarnos: ¿yo soy una persona dócil a la palabra de Dios? ¿Yo he aceptado en mi vida las pruebas que Dios me ha enviado? En mi vida, ¿cuántas veces le he preguntado a Dios: ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Cuántas veces he hecho lo que yo quiero y no lo que Dios quiere de mí? Como ejemplo de docilidad tenemos muchas vidas. Probablemente la vida de tu madre, la vida de tu padre, la vida de tus abuelos, que fueron dóciles a las inspiraciones del Señor. Probablemente la vida de un amigo, de una amiga, o la vida de alguien que hoy conoces y que con todas sus dificultades, con todas sus debilidades, con todas sus miserias, está buscando ser dócil a la voluntad de Dios. Tenemos muchos ejemplos en nuestra vida. Seguramente tú tienes muchos ejemplos alrededor tuyo. Probablemente tú seas un ejemplo de docilidad a la voluntad de Dios. Solo cada uno sabemos qué tan dóciles hemos sido a esa voluntad de Dios. Yo quisiera leerles un poquito aquí este relato de Santa Faustina, donde dice: experimenté el poder de la santa obediencia y de la docilidad para con el Señor, cuando escuché lo que Él me pedía, lo que Él quería, lo que Él esperaba de mí. Y el Señor me dijo que deseaba unirse a las almas humanas y que esto le causaba un gran deleite. Porque cuando Él llega a un corazón humano a través de la Santa Comunión, tiene las manos llenas de gracias para entregarle a esa alma, para darle a esa alma lo que ella necesita. Sin embargo, cuando no hay docilidad, esa alma ni siquiera presta atención en las gracias que yo le quiero dar. Esa alma me deja solo y se ocupa de otras cosas y no reconoce mi amor. Muchas veces esa alma o esas almas me tratan como una cosa muerta, como alguien que no tiene vida. Y qué triste, hermanos, qué triste
que el Señor sienta eso de nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos sido dóciles a sus inspiraciones? ¿Cuántas veces lo hemos tratado o el día de hoy lo estamos tratando como una cosa muerta? ¿Cuántas veces no hemos reconocido todo lo que nos ha dado y nos sigue dando hasta el día de hoy? Preguntémonos para cerrar este tema si hemos sido dóciles a sus inspiraciones, si hemos sabido reconocer en el Señor las maravillas que Él nos ha dado, si hemos sabido valorar todo lo que Él nos ha dado, o creemos que es algo que nos merecemos, inclusive que Dios nos queda de ver. En un momento de mi vida yo así me sentía que por tanto sufrimiento que había tenido con la muerte de mi hija, Dios me quedaba de ver. Fíjense, qué absurdo este pensamiento, qué absurdo este sentimiento en el cual yo sentía que Él me quedaba de ver porque yo ya había sufrido mucho y que no iba a venir un sufrimiento mayor que ese. No era dócil a sus inspiraciones. No entendía qué quería de mí el Señor. No entendía qué era lo que Él buscaba de mí con ese sufrimiento. Ahora sé que hay sufrimientos más fuertes, que hay dolores mucho más fuertes y que el Señor los permite para bien del alma y que permitió todo eso para bien de mi alma y que gracias a eso y a que he buscado ser dócil, estoy hoy aquí con ustedes, compartiendo estos temas, hablándoles de la experiencia que yo he tenido con el Señor, hablándoles de lo que yo he visto a través del trabajo con otras almas, a través del trabajo en mi propia alma. Y hoy quiero cerrar este tema invitándote a que seas dócil al Señor, que no te resistas a su voluntad, que aceptes con obediencia, con mansedumbre, todo lo que el Señor te pida, todo lo que el Señor te quiera enseñar. Esto es ser dócil, hermanos. De otra manera, navegarás contra corriente, porque finalmente, como lo dice en el diario de Santa Faustina, las almas, quieranlo o no, sépanlo o no, siempre van a cumplir mi voluntad, porque Él es el Dios que lo sabe todo, que lo puede todo, y es el Dios que más te ama, que más te ha dado y que te sigue dando. Con esto, hermanos, me despido, les agradezco que hayan estado con nosotros en este, pues más que nada conmigo, digo con nosotros porque estoy acostumbrada a hablar en el programa de radio donde comparto el programa con mi esposo, pero bueno, en estos temas estoy yo sola. Entonces, gracias por compartir conmigo esto, gracias por escucharnos, por no dejarnos. Sé que cada día nos visitan más, que ustedes mismos están compartiéndole a algún familiar, a algún conocido estos temas. Ayúdenos a seguir dando un like, ayúdenos visitando nuestra página Misericordia y Fe. Dios los bendiga, les ofrezco mi oración y mi comunión. Su hermana en Cristo Jesús, Miriam Barragán Ochoa, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. Por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que
que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay